Bueno, damos gracias a Dios porque es un domingo más que nos podemos congregar, aunque sea de esta manera, pero gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, en esta mañana quiero compartir un mensaje que el Señor hace muchos años me entregó, pero nunca lo he podido entregar así en predicación. Y esta situación se da cuando una hermana me pide que le escriba como un mensaje a un hermano de ella que estaba en la prisión. No me referiré a las circunstancias por las cuales él estaba allí, pero sí él era un cristiano también, que aparentemente él no había cometido ningún error, digamos, para poder estar privado de libertad. Y fue difícil y oré a Dios y Dios me dio esta palabra. Y esta escritura hoy día recobra un nuevo significado para nosotros porque en verdad quizá alguno pueda estarse sintiendo afligido por este encierro, afligido, aprisionado, pero Dios tiene respuestas para todo y nosotros podemos encontrar esa respuesta a través de su palabra. Vamos a buscar el Salmos 119, que es un salmo muy conocido, un salmo el más largo de la Biblia, un cántico y a la vez el capítulo más largo de la Biblia, ¿no? Este salmo es un salmo anónimo, no se sabe quién fue su escritor, aunque se piensa algunos que fueron David, que fue Asaf, pero no lo sabemos. Tiene 176 versículos. Solamente nosotros vamos a introducirnos algunos de estos versículos para poder entender por qué Dios permite que seamos afligidos. Es una gran pregunta. Bueno, a lo largo de la Escritura nosotros vemos muchas enseñanzas con respecto a esto, en la vida misma de Job, pero solamente lo veremos a través del Salmo 119. Quiero que inclinemos nuestro rostro para orar a Dios y que Dios nos ayude. Señor, gracias te damos porque podemos en esta mañana invocar su nombre, alabar su nombre y también escuchar de su palabra. Queremos ahora, Señor, que usted nos hable a nosotros, que usted hable en nuestras vidas, nuestros corazones, que abra nuestras mentes, Señor, para poder comprender su mensaje y tu palabra llegue, Señor, a nuestro interior y a través del Espíritu Santo, Señor, usted pueda revelarse, Señor, a nuestras vidas y así poder nosotros también ser hacedores de tu palabra. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos, te lo rogamos. A cada uno de nosotros y los que habrán de escuchar este mensaje sean bendecidos a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿por qué Dios permite que seamos afligidos? Vamos a ver cómo avanzamos acá. Primero, voy a compartir algunos pasajes y algunos conceptos que podemos sacar de este salmo. Y vamos a ver el versículo 5 y posteriormente el versículo 59. Primero, para que consideremos nuestros caminos. Vamos a hablar como de 5 puntos, más o menos, para poder ver cómo es esto, ¿ya? De que Dios permite que seamos afligidos. Recordemos que todo está bajo la voluntad de Dios, Él es soberano, todo lo bueno y todo lo malo que pase es porque Dios lo permite en nuestras vidas. Y aún en el contexto que estamos viviendo, podemos entender que aún en el encierro, aún en la falta quizás de actividades que teníamos como rutinas diarias que hacíamos antes en el trabajo, en la escuela, Dios tiene un propósito. Primero, para que consideremos nuestros caminos. ¿Qué dice el versículo 5 del Salmo 119? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Era un clamor, ¿no es cierto?, del salmista, que decía, bueno, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Muchas veces Dios permite estos tiempos de aflicción en nuestra vida para que examinemos nuestro caminar, cómo estamos haciendo las cosas. Nuestro caminar es aquello que nos dirige, por aquello donde nosotros transitamos, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, todo ello involucra nuestro caminar. Y hoy es tiempo de reflexionar en aquello. Quizá ahora es donde hay más tiempo, ¿no es cierto? Para algunos que pueden estar tomando quizás su teletrabajo en la casa y que hemos tenido que pasar más horas de lo acostumbrado en el hogar. Bueno, este es el tiempo que Dios está permitiendo para que consideremos cómo estamos caminando delante de Él. Y que podamos tener a través de
de este tiempo, de nuestro caminar, ese mismo espíritu que tenía el salmista. Decía, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, si hay algo que él pedía, es que sus caminos fueran guiados y conducidos por sus estatutos. Los estatutos de Dios es la palabra de Dios. Es aquello que nosotros tenemos al alcance ahora, ¿no es cierto?, en la Biblia, en nuestros celulares, pero el espíritu de la palabra, que está allí escrita, impresa, o por estas aplicaciones, que es el espíritu de la palabra que Dios quiere que nosotros guardemos. Y Dios quiere que ordenemos nuestros caminos a través de la palabra. Al fin y al cabo, hermano, como cristianos, es la palabra de Dios la que nos va corrigiendo. ¿Por qué camino nos vamos, sea derecha o izquierda? Por las decisiones que tomamos. Entonces, hoy día es tiempo de considerar qué decisiones estoy tomando, cómo estoy haciendo que mi camino prosiga, cómo estoy caminando, cómo estoy evaluando mi vida, en qué situación, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como madre, cuál es la situación, ¿no es cierto?, en la que nosotros estamos. Nosotros somos muchas cosas, cumplimos muchos roles, pero dentro de esos roles, ¿cómo están nuestros caminos delante de Dios? ¿Estamos guardando la palabra de Dios? Bueno, hoy es tiempo de examinarlo. El versículo 59, recuerde que estamos en el Salmo 119 y de allí no nos vamos a salir. Y podemos de aquí considerar las grandes verdades que Dios tiene para nosotros. El Salmo 119, versículo 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Ese es el tiempo de hoy. Es considerar nuestros caminos, pararnos muchas veces, a veces es bueno detenernos en nuestro caminar, en lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, las decisiones que estamos tomando, tomar la palabra y a la luz de la palabra, examinarnos y después decir, ahora me doy cuenta, yo estaba frente a un camino a lo mejor de muerte, frente a un camino de malas decisiones, frente a un camino en que realmente me iba a llevar a un acantilado, un camino donde me estaba perdiendo, un camino donde estaba desviándome de los propósitos de Dios, de las gracias de Dios, de la palabra de Dios, de buscar la presencia de Dios, un camino a lo mejor en que yo estaba cegado, así iba, con mis ojos, ¿no es cierto?, cegados, rumbo a un camino que me estaba llevando a un destino realmente que no era agradable a Dios. Entonces, el salmista dice, consideré mis caminos y volví mis pies, ¿a qué cosa? Él no está diciendo que volvió sus pies a las personas, él no está diciendo que volvió sus pies a la sociedad, ni siquiera está diciendo que volvió los pies a la iglesia, ni siquiera está diciendo que volvió los pies a alguien, ¿no es cierto?, de carne y hueso. Él dice que está volviendo sus pies, sus caminos, hacia el camino de los testimonios de Dios. Cuando la Biblia habla de los testimonios de Dios, está hablando de la palabra viva, de cómo Dios se muestra a nosotros a través de la Escritura, cómo ese Dios de Abraham es presente para mí hoy, cómo ese Dios de Jacob es presente para mí hoy, ese Dios de Isaac es presente para mí hoy en mi experiencia diaria, en mi caminar habitual. Sus testimonios son aquellos que el Señor dice que Jehová hizo en la antigüedad, ¿no es cierto? Pero son sus mismos testimonios hoy, porque Dios no ha cambiado. Sus testimonios son de verdad, de justicia, de rectitud, de paz, de amor. Los testimonios, aquellos que nos habla de Dios, que nos cuenta las grandes, poderosas obras de Dios. Entonces, es importante hoy día, recuerden, considerar nuestros caminos delante de Dios. Este es el tiempo preciado que Dios lo está dando. Muchas veces en el fraguar del día, por el estrés, por el continuo trabajo, la cotidianidad, muchas veces no hay tanto tiempo para pensar, para examinarnos. Pero hoy día yo creo que podemos decir que sí hay tiempo. Unos más que otros, pero de otra manera, ¿cómo estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos considerando nuestros caminos? ¿O estamos viviendo este tiempo así de cuarentena como un pasar solamente? El propósito de Dios no es ese, sino que podamos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Amén? Segundo, si Dios permite muchas veces aflicción en nuestra vida, o Dios permite este tiempo de cuarentena, este tiempo mundial inclusive, de aflicción, porque hoy día el mundo está sufriendo, y recordemos esto, es con un propósito. No solamente estamos pasando aflicciones nosotros como ciudad,
como familia, cada uno como iglesia, sino el mundo entero, el país entero está viviendo este flagelo, este caos, ¿no es cierto?, que ha ocasionado este virus. Pero recuerde que de siempre detrás de todo esto está la mano poderosa de Dios, que Dios nos está diciendo, vuélvanse a mí. Por eso que el segundo paso nos habla para volvernos a la ley de Dios. Otra vez, para volvernos a la palabra de Dios. Si hay algo que Dios quiere, es que nos volvamos a su palabra. Lamentablemente, en muchos lugares no se predica la palabra. Y en otros la palabra se tergiversa con muchos mandamientos humanos. Por una parte está el extremismo, ¿no es cierto?, del legalismo, pero por otra parte también está el liberalismo. Y muchas veces también nosotros que pensamos que tenemos un equilibrio y un punto medio, en verdad no estamos trazando la palabra de Dios. No estamos realmente poniendo nuestros oídos abiertos a la verdadera escritura. ¿Por qué? Porque estamos con nuestros sentires personales, estamos, ¿no es cierto?, con nuestro corazón a veces de madre, nuestro corazón de padre o de esposo, de esposa, mirando la escritura. Pero Dios quiere que veamos la palabra de Dios como salida de su boca, como aquella que Él dejó desde la eternidad y a la eternidad, como aquella que Dios nos dio a través de estos santos hombres que escribieron, apartados hombres. Entonces, quiere que nos volvamos a la ley de Dios, que consideremos nuestro camino. La única forma de considerar nuestro camino es a la luz de la palabra, pero volvernos a la palabra significa también escudriñarla. Mire, en los versículos 71 al 73 del mismo Salmo 119, vamos a leer y vamos a ver lo que ella nos dice. Del 71 al 73, como lo tenemos aquí en la pantalla en el PowerPoint, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Volvernos a la palabra de Dios significa también humillarnos ante Dios. Se está hablando mucho de eso, ¿no es cierto?, en los estudios, en las reflexiones que nos han enviado. Pero bueno es, dice, me es haber sido humillado. O sea, ¿quién puede decir, oh, qué bueno que estoy humillado, qué bueno? No es algo normal, no es algo lógico que alguien diga así, pero en las cosas de Dios, esto es diferente. En el caminar cristiano es distinto. La humillación trae bendición. Y este humillar del que hablaba el salmista es una humillación para poder aprender los estatutos de Dios. Esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos que somos humildes o escuchamos a otros que son humildes pero rechazan lo que la palabra de Dios dice. O sea, Dios dice cómo debemos ser como cristianos, cómo vivir como hijos de Dios, y uno dice, yo soy cristiano, pero yo vivo a mi manera. Entonces eso no es ser humilde. O alguien puede decir, no, yo creo lo que dice la Biblia, pero miento. O yo creo lo que dice Dios, pero voy por mis caminos y no involucro la palabra de Dios en mis decisiones. Entonces, eso no es estar humillado, eso no es creerle a la palabra. La palabra de Dios no habla, ¿no es cierto?, en contra de la fornicación, del adulterio, pero yo puedo decir, yo soy cristiano, yo soy creyente, me humillo ante Dios, pero mi pensamiento y mi corazón está descontinuas a aquellas cosas o a la mentira. Eso no es humillar nuestro corazón a Dios. Inclusive, quiero decirle que hay cosas que nosotros consideramos que son bíblicas y en verdad no lo son. Entonces, no estamos humillando nuestro corazón ni aprendiendo sus estatutos. El salmista decía, mejor es la ley de tu boca, mejor es la palabra de tu boca que millares de oro y plata. ¿Por qué estamos apartándonos muchas veces de buscar, de escudriñar la palabra de Dios? Dios quiere que nos volvamos, quizá por un trabajo, quizá por un estudio, quizá por cuidar a mis hijos, y está bien aquello. Todas esas cosas son importantes, son necesarias, y también son parte de los mandatos de Dios. Pero si yo no estoy buscando sabiduría de Dios en la palabra para poder cumplir todos aquellos roles que me han sido encomendados,
yo estoy fallando, porque aquí en la Escritura me dice cómo yo debo ser como esposo, como esposa, a usted le enseña cómo debe ser como padre, nos enseña cómo debe ser como hijo, como hija. Dios nos dice cómo debemos ser inclusive como trabajadores. Entonces, mejor es la ley de tu boca. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra, venimos a ella con esta humillación de que la palabra nos cambia a nosotros. Porque muchas veces hemos visto que a veces queremos ir a la palabra para que la palabra diga lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Como aquel joven que decía, ¿no es cierto?, que estaba muy enamorado, pero estaba enamorado de una persona que no conocía la palabra de Dios, que no invocaba el nombre de Dios, pero yo voy a ir a la palabra para buscar alguna palabra y que me diga, Dios ama al mundo, entonces yo tengo que amarlo y puedo estar con esa persona. O sea, a tal forma nosotros nos engañamos, nuestro corazón, para dejar de lado los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Mejor es la ley de tu boca. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos, hermano. ¿Cuántas veces? Lo digo en forma personal, no hemos equivocado, no hemos errado al pensar que estamos haciendo algo de acuerdo a lo que Dios nos dice, y no es así. Pero dice que esto es mejor que ¿qué? A ver, mejor que millares de oro y plata, lo compara el salmista. O sea, el oro es preciado, el oro es bonito, el oro luce, cuando tenemos joyas de oro, el oro luce, el oro brilla. Usted no puede engañar, ¿no es cierto?, a alguien vendiéndole una cosa que no es, porque es fácil determinar, ¿no es cierto?, si el oro es verdadero o no. Usted va a pulirlo, va a tener un brillo en la luz y en la oscuridad de una forma especial. La plata de igual manera. E inclusive aquellas cosas nos pueden engañar a nosotros, pero dice que la palabra de Dios es mejor que aquellas cosas, y que millares. O sea, aquí puede estar hablando del oro y la plata como nuestra economía, puede estar hablando del oro y la plata como algo preciado que nosotros tenemos. ¿Qué es lo más preciado que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que más atesoramos? ¿Qué es lo que más guardamos? Una relación, un rol que tengamos delante de Dios, o un trabajo, o una economía. ¿Qué es lo que más anhelamos? Pero dice que mejor es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque sale de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios es bueno. Y todo lo que sale de la boca de Dios, en ello podemos hallar deleite. Lo que sale de la boca de Dios va a producir sanidad en nuestra vida. Lo que sale de la boca de Dios va a poder corregir nuestros caminos. Nos va a traer paz al corazón. Si en este tiempo nosotros no estamos viviendo quizá en paz o hay en tranquilidad en nosotros, es porque no estamos buscando la presencia de Dios en oración y porque nos estamos alejando de la ley de Dios. Porque todo lo que proviene de la boca de Dios va a calmar la ansiedad de nuestra alma, va a saciar nuestro corazón cansado, y esto va a ser mejor que oro y plata. Porque, hermano, en sí es mejor, ¿no es cierto?, estar en paz con Dios que tener mucho, mucho dinero atesorado. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aquí vemos la humildad del salmista. Él podía decir, tus manos me formaron, Señor. Yo no me hice a mí mismo. Tú me creaste, tú me hiciste. En el vientre de mi madre me fuiste formando. Por eso te pido, tú que me creaste, hazme entender. Quizá a veces somos demasiado débiles. Quizá a veces somos demasiado torpes. También a veces rebeldes. Pero, Señor, cambia mis pensamientos. Transfórmame a través de tu palabra. Ayúdame a entender realmente. Quizá hay cosas que para nosotros sean muy difíciles de cumplir, humanamente hablando. Aunque simple es el mandamiento, dice también el salmista, pero Dios puede cambiarnos. Dios puede ayudarnos a entender qué es lo que nos quiere hablar acerca de su palabra. Amén. Entonces, el segundo paso es para volvernos a la ley de Dios. El primero decía, para, ¿no es cierto?, examinar nuestros caminos. Vamos a ver qué dice el tercer paso. Para que consideremos la fidelidad de Dios en todo tiempo. En los versículos 75 al 76, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos
y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Qué importante saber esto también. Muchas veces el tiempo de aflicción y este tiempo que estamos viviendo, en que pareciera que fuese una película de repente, ¿no? Una extraña tragicomedia, no sé cómo llamarlo, porque en verdad el mundo ha cambiado con esto, es histórico. Se sale a las calles, bueno, cuando alguien puede tener la oportunidad de ir a comprar los víveres, y todos están, ¿no es cierto?, con sus mascarillas, con sus guantes, donde hay que tener cierta lejanía de la otra persona para no contaminarse por el virus, pero sabe que en este tiempo debemos considerar que Dios es fiel. A veces es fácil alabar a Dios o fácil decir Dios es fiel cuando mi mesa está llena, cuando mi copa está rebosando, como dice, cuando mi mesa está con todos los manjares. Quizás es fácil decir Dios es fiel cuando me contestó una oración. Quizás es fácil decir Dios es fiel cuando me sanó, cuando Dios obró en mi ser querido, mi hijo, mi hija, en mi esposo, en mi esposa. Quizá ahí pueda ser fácil decir Dios es fiel, pero hermanos, en este momento, hermanas, Dios nos quiere decir que Dios sigue siendo fiel. Las circunstancias, aunque sean distintas, no han cambiado, no ha inmutado. Dios es el mismo Dios fiel de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dios es el mismo que sostuvo a su pueblo en tiempo cuando estaba en el desierto, y dice que el calzado, ¿no es cierto?, de sus pies, no se envejeció su ropa tampoco, y no le faltó alimento. Quizá no tenían a lo mejor manjares, porque ellos se quejaban, ¿se recuerda? Se quejaban porque no tenían carne que comer, por tantas cosas, pero Dios le había dado pan del cielo, Dios le había dado aguas, Dios no los desproveyó en ese caminar, en ese desierto. Así también a nosotros, en este desierto, aunque digan que la economía, ¿no es cierto?, del mundo está tambaleando, que la economía del país está decayendo, que faltan fuentes de trabajo, Dios no nos va a desamparar. Dios sigue siendo fiel en todo tiempo. Nosotros debemos creer a sus promesas, creerle a Él y no afanarnos, ¿no es cierto? Porque dice que Él alimenta ¿a quiénes? A los pajarillos, ¿no es cierto? Él viste a las flores que se ven hoy día tan hermosas y mañana no están. ¿Cuánto más a nosotros, si nosotros solamente le buscamos, doblamos nuestra rodilla ante Él, clamamos a Él y reconocemos en todo tiempo que Él es fiel? El salmista decía, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Versículos 75 y 76, recuerde, del mismo Salmo 119. ¿Por qué a veces Dios permite que seamos afligidos? En este tiempo hay que reconocer, como el salmista decía, oh Jehová, conozco que tus juicios son justos. Mire, a veces nosotros lo que vemos que parece tan malo, tan terrible, es algo enviado por Dios, o Dios permite, ¿cierto? En su voluntad permisiva, Él permite que suceda todo esto, y Él nos detiene, porque Dios está obrando su justo juicio, porque Dios está permitiendo, mire, que esta humanidad estaba muy violenta, estaba muy desprovista de consecuencia, de justicia. Vemos cómo estaban en diferentes partes del mundo toda esta algarabía, toda esta violencia, toda esta crisis mundial, social, ¿no es cierto?, moral, y de una u otra manera, a través de algo tan pequeño, Dios ha calmado, Dios ha hecho considerar a aquellos quizá que andaban en soberbia, aquellos que andaban en sus propios caminos, y ha dicho, deténganse. Los juicios de Dios son justos. Yo creo que de una u otra forma, aquello que parece hoy día tan negativo,
Dios está obrando en lo oculto y en el silencio. Un despertar, un avivar. Escuché el otro día a una cristiana que dijo, estoy llorando más. Escuché a otra persona que dijo, ahora mi familiar que era ateo, no creía nada, no consideraba a Dios, quizá no era ateo, pero quizá no hay Dios nomás. Ahora está diciendo, hoy realmente la Biblia tenía razón, ¿eh? Aquellos que decían, no, esto no es así, dicen, va, esto estaba escrito. Entonces, Dios sabe cómo hacer las cosas, Dios sabe cómo tratar a su humanidad. No atribuyamos a Dios mal, al contrario, Dios es justo y eso no va a cambiar. Dice que conforme a tu fidelidad me afligiste, y esto es fuerte entenderlo, pero quizá un padre pueda comprender, una madre pueda comprender que cuando su hijo es pequeño y ve que él está desobedeciendo y tenga muchas veces que aplicar una disciplina con el dolor de su corazón, él lo está haciendo, ella lo está haciendo porque está formando carácter en ese niño, en esa niña. Usted está formando como padre, como madre, ese carácter a esa personita para que esa persona el día de mañana sea una mujer, un hombre de bien. Entonces, así mismo Dios, en su fidelidad, muchas veces nos aflige para hacernos dar cuenta de nuestros errores, de nuestros malos caminos, pero Él sabe cómo hacerlo, con su mano de amor, porque el salmista también decía, sea ahora tu misericordia para consolarme. Cuando nosotros reconocemos que todas las cosas buenas y malas vienen de parte de Dios, entiéndase bien, no por nuestro pecado, pero cuando entendemos que Dios está trabajando en nosotros y que nos está aún disciplinando, afligiendo por un propósito, vamos a encontrar también auxilio, vamos a encontrar y ver la misericordia y el consuelo de Dios, porque Dios tiene un plan. El salmista decía, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Mire, este Salmo 119 es particular, él no habla así de un pecado que él tenga, pero sí, a lo largo de este Salmo, si usted tiene la oportunidad de leerlo, se va a dar cuenta de que él habla de una profunda necesidad de conocer a Dios, de amar su palabra, de vivir bajo su palabra, de estar en presencia de Dios. Quizá a lo largo del Salmo se ve el corazón de un hombre que lo único que quiere es agradar a Dios, que lo único que desea y que ha entendido por experiencia de vida que su porción en esta tierra, que su parte en esta tierra está en Dios. Entonces, quizá podemos ver que su ansiedad muchas veces a través del Salmo, que su pena, su tristeza, era justamente porque necesitaba más de Dios. Ojalá ese fuese a nuestro mismo sentir y podamos comprender que no importa el tiempo que estemos viviendo, la situación que estemos pasando, la fidelidad de Dios es permanente sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que le creen y aún su misericordia sobre aquellos que no le consideran y que Dios está obrando su plan perfecto en aquellos que le servimos. Vamos a ir al cuarto punto y dice, para que nos comprometamos en buscar a Dios y guardar su palabra. Mire, quizá más que comprometamos, porque a veces esa palabra, bueno, podemos tener diferencias, ¿no? Pero más es que nos consagremos. A veces apelamos al compromiso de las personas, pero en las cosas espirituales esto involucra más allá, involucra a mente, involucra alma, involucra corazón y habla de que consagración, que nos consagremos. ¿Qué quiere decir esto? Buscar a Dios y guardar su palabra. Todo está íntimamente ligado con el considerar nuestros caminos, con el guardar la palabra de Dios. Es algo que debemos de estar siempre. Me dice tiempo restante de la reunión, 2 minutos 13. Se puede que se me apague, no sé cómo hacerlo ahí. Entonces, para que nos comprometamos en buscar a Dios y guardar su palabra. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera.
Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Los versículos 106 y 107 del mismo Salmo 119, juré y ratifiqué. O sea, es algo que el salmista lo había hecho una convicción en su vida, estaba arraigado en él. Voy a guardar tus estatutos. Él se había consagrado en cuerpo y alma a poder cumplir, hacer los mandatos de Dios, a guardar su palabra. Afligido está en gran manera, decía, pero vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Esa aflicción no provenía de un pecado, esa aflicción provenía de que quizá muchas veces, ¿no es cierto?, veía la palabra y él se miraba y decía, me falta mucho, pero él le pedía a Dios, vivifícame, o sea, trae vida nuevamente, ayúdame, y eso hoy día es lo que debemos pedir al Señor. Señor, ayúdame, esto es algo espiritual, en que podamos nosotros consagrarnos a Dios, en que podamos acudir a Dios en oración, en busca de su palabra, y que podamos hacerlo una convicción en nuestra vida, porque el compromiso a veces está y a veces no está, pero la convicción es algo tan arraigado que está dentro de nosotros, producto de que hemos consagrado nuestra vida al Señor. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Los versículos 106 y 107 del mismo Salmo 119, juré y ratifiqué. O sea, es algo que el salmista lo había hecho una convicción en su vida. Estaba arraigado en él. Voy a guardar tus estatutos. Él se había consagrado en cuerpo y alma a poder cumplir, hacer los mandatos de Dios, a guardar su palabra. Afligido está en gran manera, decía, pero vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Esa aflicción no provenía de un pecado, esa aflicción provenía de que quizá muchas veces, ¿no es cierto?, veía la palabra y él se miraba y decía, me falta mucho, pero él le pedía a Dios, vivifícame, o sea, trae vida nuevamente, ayúdame, y eso hoy día es lo que debemos pedir al Señor. Señor, ayúdame, esto es algo espiritual, en que podamos nosotros consagrarnos a Dios, en que podamos acudir a Dios en oración, en busca de su palabra, y que podamos hacerlo una convicción en nuestra vida, porque el compromiso a veces está y a veces no está, pero la convicción es algo tan arraigado que está dentro de nosotros, producto de que hemos consagrado nuestra vida al Señor. Y en el quinto punto tenemos para que oremos a Dios sin cesar. El Salmo 119, en el verso 145 al 149, dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Bueno, el salmista nos está diciendo de que él clamó a Dios. El clamor es algo profundo que sale de nuestro corazón, ¿cierto? Generalmente se produce cuando estamos en una aflicción tremenda, quizá cuando no podemos sobrellevar nuestras dificultades, cuando existe alguna pérdida, cuando realmente sobrepasa, ¿no es cierto?, nuestras emociones, la situación que estemos viviendo. Entonces, de una otra forma, el salmista decía, clamé con todo mi corazón y esperaba a que Dios le respondiera. Muchas de las aflicciones que pasamos son justamente para que busquemos sin cesar a Dios, oremos a Dios. Tenemos que ser honestos. Muchas veces cuando estamos pasando dificultades, pasando aflicciones, cuando llega el momento que una situación no la podemos sobrellevar, o que esa cuenta no la podemos pagar, o que, ¿no es cierto?, no sé, nuestro hijo, su hijo está en aflicción, o está en rebeldía, o cuando está pasando un momento matrimonial malo, o cuando lo han despedido del trabajo. Son tiempos cuando uno más busca a Dios, cuando está una enfermedad, pero Dios nos dice que este tiempo es bueno, que busquemos a Dios, que es un tiempo que podamos acercarnos a su palabra,
acercarnos a Él en un clamor profundo, en un ruego, ¿no es cierto?, de nuestro corazón. Y el ruego que hacía el salmista era que le salvara, que le alcanzara, que guardara, ¿no es cierto?, aún en ese tiempo sus mandamientos. Y esto nos habla del corazón, ¿no es cierto?, del salmista, porque cuando uno está pasando dificultades, aflicciones, muchas veces la oración es: Señor, respóndeme. Señor, esta petición tengo delante de ti. Señor, sácame de esto. Pero el salmista decía: Señor, sálvame para guardar tus testimonios. Dice que él aún de madrugada oraba, buscaba, esperé en tu palabra. O sea, él mientras oraba también veía su palabra, leía su palabra. Él tenía una intimidad con Dios, una comunión con Dios muy cercana, en la cual también, ¿no es cierto?, le hacía buscar Dios. Y ya están estas dos cosas tan íntimamente ligadas, porque no solamente podemos decir la oración es importante, sino que va unida a la palabra. No podemos decir solamente la palabra es la oración. Son dos cosas fundamentales. La diferencia es que en la palabra Dios nos habla y ahí nos da la instrucción, inclusive cómo debemos orar, cómo debemos clamar. Entonces la palabra tiene esa supremacía, ¿no es cierto? Dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. O sea, él no estaba meditando en las cosas de este mundo. Él estaba orando, clamando a Dios, buscando las cosas que pertenecen a la piedad, que pertenecen a los misterios de Dios, a que pertenecen a esa comunión íntima que uno puede solamente expresar, tener con Dios. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Inclusive para el salmista, los juicios de Dios era algo que le revitalizaba, algo que le vivificaba. Los juicios de Dios no eran molestos, no era decir: este mandato no me gusta, este mandamiento, no. A través de esa palabra, de aquello que Dios ejecutaba en su vida para decir esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, él eso lo encontraba algo que a él le daba vida, le producía vida. Entonces, esa debe ser nuestra oración: orar conforme a la palabra de Dios, orar conforme al mandato de Dios, orar y meditar, ¿no es cierto?, en lo que es, en quién es Dios, en lo que es Dios a través de su palabra nos enseña. Es poder, ¿no es cierto?, orar a Dios con firmeza, con ahínco. Entonces, muchas veces viene la aflicción para que oremos sin cesar, que a veces mientras tenemos aquel dolor, oramos intensamente. Yo no sé cuántos han vivido alguna situación difícil en su vida, quizá un problema, ya sea con sus hijos, matrimonial, o algún problema de enfermedad, y uno se ha amanecido. ¿Cómo es esa noche? Difícil, ¿no? Quizá larga, quizás con fiebres allí, ¿no es cierto?, uno mal, y quizás en soledad, con dolores, pero Dios está allí. Y es en ese momento cuando Dios se hace tan presente a nosotros en nuestra vida, y podemos ver en esa aflicción, en ese dolor, que no estamos solos. Quizá hay muchas personas a nuestro lado, pero en la noche, cuando todos están durmiendo y nosotros no queremos molestar a nadie, estamos a solas con Dios, en nuestro dolor, en nuestra aflicción, en nuestro problema, en la necesidad que tenemos. Es importante, ahora que quizá no hay que, para algunos, bueno, levantarse temprano a clases o a llevar a los niños al colegio o a ir al trabajo, dediquemos un tiempo, quizá un día, una madrugada para estar con el Señor, para buscarle en oración y en su palabra. Estos tiempos son importantes, es importante no descuidarnos. No estamos en cuarentena espiritual, eso es importante que lo entendamos. No estamos en una cuarentena donde la palabra de Dios no puede hablarnos. Por último, 6, para que alabemos su nombre y volvamos nuestros caminos a Dios. Empezamos, ¿no es cierto?, considerando nuestros caminos. Empezamos guiando nuestro camino a la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios, pero Dios no manda esta aflicción para destruirnos. Dios no manda esta aflicción para que nosotros reneguemos, porque tenemos que ser honestos. Quizá cuántos de nosotros nos hemos quejado. Ya no puedo salir, no puedo hacer esto, las mismas cosas de antes.
Quizás cuántas veces, ¿no es cierto?, no hemos fallado y no hemos hablado, dicho cosas así, quizás no directamente contra Dios, pero entendamos esto, ha habido queja en nuestra vida. Entonces es tiempo de arrepentirnos, de volvernos a Dios y considerar para que alabemos su nombre. Dios trae la aflicción no para destrucción, ruina, desdicha, sino para poder levantarnos, vivificarnos, hacernos nuevos, transformarnos a su imagen y semejanza. El salmista decía en el verso 171 lo siguiente, como está acá, y en el 176, como dice la palabra, acá en el PPT, está: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante, como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué hermosa declaración, ¿no es cierto?, en estos versos que nos expresan realmente que aquel que está afligido, aquel que está pasando necesidad, angustia, o en la situación mundial, país que nos encontramos, ciudad, podemos alabar el nombre de Dios, podemos volver nuestros caminos. Esta es una oportunidad de Dios. La aflicción es parte de la oportunidad que Dios tiene para nosotros, para hacer mejor las cosas, para cambiar nuestras actitudes, para cambiar nuestra conducta, para cambiar nuestro carácter inclusive. Entonces, mis labios rebosarán de alabanza. O sea, ahora es el tiempo, ¿no es cierto?, de poner esa alabanza en nuestra boca para considerar a Dios. Hablará mi lengua tus dichos. O sea, el salmista se había impregnado ese tiempo de aflicción, de la palabra de Dios, de la oración. ¿De qué nos estamos impregnando nosotros? Es para mí, para ustedes, ¿no es cierto?, también un llamado que Dios nos hace. En este tiempo, ¿de qué nos estamos llenando? Hemos estado dejando tiempo para orar, para buscar el rostro de Dios. Si usted tiene aún un tiempo mayor, aprovéchelo. Esta es una oportunidad de Dios para que crezcamos, para que quizá puedan buscar, ¿no es cierto?, aquellas cosas que ignorábamos en nuestro tiempo, preguntas que no sabíamos de la Escritura, algo que le llame la atención, estudiar. Aproveche este tiempo. También el salmista decía: viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Cuando habla de estos juicios, habla de la justicia de Dios, de lo bueno de Dios, lo que Él nos guía ese camino, ¿no es cierto?, correcto. Dice que Él antes andaba errante, como oveja extraviada, y esta aflicción no venía, ¿no es cierto?, por el hecho de venir y de estar en apostasía, apartado, sino que esto había venido porque Él consideraba que aún no estaba totalmente cerca de Dios. Y yo creo que esto es algo palpable en nosotros. ¿Quién de nosotros pudiese decir: yo estoy tan cerca de Dios que no necesito acercarme más? Eso realmente es una falsedad. Aquel que diga no tengo nada que cambiar está equivocado. Siempre hay cosas, ¿no es cierto?, que cambiar, siempre hay cosas que mejorar en nuestra vida, siempre hay formas de acercarnos más al Señor, de conocerle más, porque nosotros somos tan finitos y Dios es infinito. Nosotros somos tan pequeños y Dios es tan grande. Pero si hay algo que Él decía: busca a tu siervo. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus siervos. Porque no me he olvidado tus mandamientos. Aún en su necesidad, el salmista podía decir que él estaba, ¿no es cierto?, esperando en Dios, que tenía fundamentada su fe en los mandatos de Dios, y que solamente él anhelaba llenarse, empaparse de las cosas que Dios le entregaba a través de su palabra y de la comunión. Bueno, quiero decirles que el Señor nos ayude, nos guíe, nos dé fuerza, que consideremos su palabra en este tiempo que estamos viviendo, y que podamos hacer los cambios necesarios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro itinerario. Dios nos ayude. Le invito a orar. Señor, te agradecemos en esta hora
porque podemos clamar a tu nombre, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a considerar nuestros caminos en esta etapa que tú nos haces vivir. Señor, nos hace vivir a nosotros, no a otros, Padre. No fue a nuestros antepasados, tampoco, Señor, sabemos lo que tú tienes preparado en el futuro, pero nos has permitido vivir en esta época, en este momento histórico, con un propósito. Permítenos comprender, Señor, tu voluntad y poder hacer tu voluntad en este tiempo, Señor, como nos decía tu palabra, y a mejorar nuestros caminos y nuestras conductas delante de ti. En el nombre de Jesús rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude en todas estas cosas como usted lo ha prometido. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amoroso y constante, verdadero y fiel, tu poder en mí es tan real. Me llenas, me observas, conoces mi